Hola a todos, profesor y compañeros. Estoy en representación de mi grupo que está conformado por Dana Luz Angulo Álvarez, Efraín Macea Medina, Eric Gabriel Ochoa Sarruf, Osvaldo Ramiro Solano Puello, Ignacio José Medina Urbina, Yair Correa Atilano y mi persona, Loida María de Castro González. Y vamos a estar hablando y exponiendo acerca de la pedagogía liberadora de Paulo Freire. Para empezar, queremos leerles el siguiente pensamiento que tiene mucho que ver con esta pedagogía liberadora. Fue dicho por Maximilien Robespierre y dice de la siguiente manera: el secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes. La pedagogía liberadora de Paulo Freire tuvo sus inicios y surgió en los años 60 y fue con una publicación de un libro que él mismo escribió. Este libro se llama La educación como práctica de la libertad. Y más adelante vamos a profundizar en qué se basa esta pedagogía liberadora de Paulo Freire. Pero ya sabemos que surgió con la publicación de un libro que él mismo escribió. ¿Qué es la educación verdadera? Para Paulo Freire, lo que significa la educación verdadera es praxis, es decir, algo que no solamente se queda en la teoría, sino que va a la práctica. También la reflexión y la acción del hombre sobre el mundo para transformarlo, o sea, que la educación forma en los estudiantes una acción para transformar su entorno. Paulo Freire era brasilero, pero él fue exiliado de su país Brasil hacia Chile. ¿Y esto por qué sucedió? Porque Paulo Freire empezó una campaña nacional de alfabetización y con esta él estaba concienciando a masas de personas, tanto que en 45 días él lograba que las personas pudieran leer, escribir, plantear ideas y criticar frente a la realidad que estaban viviendo. Esto no fue nada cómodo para las élites conservadoras brasileras, para las élites dominantes. Paulo Freire ahora estaba siendo una amenaza y un peligro por su campaña, por lo que él estaba haciendo en las personas. Su pedagogía era tan increíble que él no solamente estaba formando a las personas para que se defendieran sabiendo el alfabeto y las cosas básicas de una persona, sino que las estaba formando para que fueran capaces de ser personas críticas frente a la sociedad, personas que pudieran transformarla, y así ya las personas no estaban siendo los mismos ignorantes ni los mismos oprimidos, sino que ellos estaban empezando a despertar. Y obviamente esto no fue algo que le agradó a las élites dominantes, porque ya el pueblo no estaba siendo oprimido, ya el pueblo estaba despertando y estaba poniendo en tela de juicio todas las acciones que se llevaban a cabo a su nación. Ya las personas estaban pensando, las personas no estaban siendo las mismas pasivas, sino que ahora estaban siendo críticos frente a la sociedad en la que estaban inmersos. Como dice en la imagen de la diapositiva, esto lo dijo Paulo Freire: mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado. La base y el fundamento de la pedagogía liberadora de Paulo Freire era la oralidad, el diálogo, la comunicación. Esta era la base y el fundamento de su pedagogía. Él decía: el hombre fue creado para comunicarse con los otros hombres, pero que este diálogo solo sería posible si se acababa con tres cosas: con el verbalismo, con las mentiras y con la incompetencia frente a una sociedad y frente a una realidad que nos está exigiendo actitud creadora, imaginativa y creativa de transformación. Para Paulo Freire, las palabras, que son un sinónimo de la oralidad, del diálogo, que para él era el fundamento de su pedagogía, las palabras debían ser un generador de transformación del hombre y de la sociedad. Lo que Paulo Freire quería conseguir era que la educación transformara la sociedad por solidaridad y espíritu fraternal. Él veía la educación como una práctica de la libertad de la opresión que por tanto tiempo, a causa de la ignorancia, se estaba viviendo. Ahora vamos a ver
¿Qué es lo que critica la pedagogía liberadora de Paulo Freire? Y bueno, él pone a debatir la forma en cómo se educa en los niveles primarios y secundarios, ya que es en estos niveles donde poco a poco se van sentando las bases para que los educandos sean alineados, manipulados y al final terminar siendo domesticados para el bien de la sociedad industrial, que lo que prefiere, que su prioridad es formar trabajadores antes que personas que piensen, que reflexionen, que razonen, que cuestionen. Es decir, la sociedad industrial lo que quiere es tener trabajadores que hagan ciertas acciones predeterminadas, pero hasta allí. Es decir, ellos no quieren que sean personas que sean capaces de que si ven algo injusto, algo incorrecto, puedan levantar su voz, no, sino simplemente personas trabajadoras pasivas que hagan lo que se les dice y ya, porque así están siendo formadas. Entonces eso es lo que la pedagogía de Paulo Freire está criticando, esa forma de educación. Y él dice que también hay 3 cosas que deben cambiar, que son las que vemos aquí. La primera: el educador es quien siempre habla y el educando quien siempre escucha. Es decir, que el educando es como una tabula rasa que necesita ser llenada de conocimientos, como vimos aquí en la foto. El educador es quien siempre habla y el educando quien escucha. Es un receptor pasivo, quien no tiene nada para aportar. Según esto es lo que Paulo Freire está criticando de esta forma de educación. Lo segundo es, el educador es quien elige y sigue los programas que impartirá al educando. Y el educando es quien los recibe en forma de depósito. Esto también se llama la concepción bancaria que Paulo Freire dice que debe cambiar. Y como tercer punto es, el educador es siempre el sabio y no importa si se equivoca, él siempre es sabio, y el educando es aquel que no sabe nada. O sea, el educando de cierta manera se le menosprecia y se le tiene un poco porque el único que puede aportar, el único inteligente, el único sabio es el docente. Entonces, estas 3 cosas es lo que Paulo Freire dice que este enfoque educativo debe cambiar, donde solo el educador es quien educa y el educando es quien es educado. Y vamos a ver por qué él dice que debe cambiar. Vamos a ver ahora qué es lo que busca la pedagogía de Paulo Freire. Esta pedagogía liberadora de Paulo Freire lo que busca es que el educando aprenda del educador y el educador aprenda del educando. Y las 3 cosas que vimos anteriormente, Paulo Freire dice que esas cosas deben cambiar para crear un diálogo sano y mutuo. Él dice que debe ser un diálogo enfocado en la concientización tanto del alumno como del educador, que ya no deben haber más sujetos pasivos y domesticados, sino sujetos capaces de reflexionar, de participar, que se involucren activamente hacia la participación y la transformación de la sociedad, del entorno, que den respuesta. Paulo Freire dice que ya no más sujetos pasivos y domesticados por ese sistema de educación, sino sujetos que sean capaces de reflexionar y de plantear soluciones y que transformen el entorno en donde están. También dice Paulo Freire con esta pedagogía que la verdadera educación es un diálogo, es un vínculo mutuo, donde el educador aprende del educando, donde uno, el educador, guía al educando en base a conocimientos bien adquiridos, pero este también tiene algo que aportar, y es que el educando lo involucra en su entorno para que aprenda de él, y así cada uno tiene algo que aportar. Por eso es que la base y el fundamento de la pedagogía liberadora de Paulo Freire, como lo dijimos, es la oralidad, el diálogo, la comunicación, porque así esa es la verdadera educación para Paulo Freire. También se dice que hay que cambiar esa concepción bancaria de percibir al alumno como un depósito que necesita ser llenado y llenado de información sin importar si el alumno está consciente de lo que está aprendiendo, si es consciente o no, o si está entendiendo o no. No, simplemente que reciba información como un depósito, como un banco que necesita ser llenado. Él dice que esta concepción debe cambiar y se debe concebir al alumno más bien como un ser pensante, capaz de reflexionar, de pensar, capaz de poder asumir una postura frente a algo, capaz de aprender frente a lo que él hace y frente a lo que sus semejantes también hacen, que así es como se le debe
concebir al alumno como un ser pensante capaz de discernir. Y hay una frase que Paulo Freire dijo, como se ve en la siguiente diapositiva, que tiene que ver con esto. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo, y para que los hombres se puedan educar entre sí debe haber diálogo, debe haber contacto, debe haber comunicación. Entonces, para concluir, lo que esta pedagogía liberadora de Paulo Freire plantea al alumno es que él tenga una postura permanente, postura reflexiva, crítica y transformadora, y educan entre sí con la mediación del mundo. Y para que los hombres se puedan educar entre sí debe haber diálogo, debe haber contacto, debe haber comunicación. Entonces, para concluir, y todo lo que aprende le sirve para transformar su entorno. No es simplemente un conocimiento vacío o un conocimiento muerto, por decirlo así, sino un conocimiento que él puede aplicar y que puede servirle para el bien de la sociedad. Y queremos terminar con esta frase que dijo Paulo Freire. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar, y quien enseña aprende a aprender. Paulo Freire. Se dice que la educación de Paulo Freire es problematizadora, es crítica y es liberadora. Y la verdad que sí, porque en ese tiempo, en los años 60, esa pedagogía vino a romper con los paradigmas que se venía tratando con una educación reproduccionista, con los 3 pilares que vimos que es lo que esta pedagogía critica. Y sí, la pedagogía de Paulo Freire es problematizadora, pero es para el bien de la sociedad. Problematizadora en el sentido de que no encaja con lo que se venía viendo anteriormente, con un tipo de educación muy tradicional, que simplemente era de una dirección, pero la pedagogía de Paulo Freire es bidireccional. Cada uno, todos aprendemos de todos. Como él dijo, el hombre fue creado para comunicarse con los otros hombres. Por eso se dice que esta educación es problematizadora, porque hay muchos a los que no les encaja y hay muchos a los que les incomoda, porque los saca de su zona de confort. Esta fue la exposición acerca de la pedagogía liberadora de Paulo Freire. Muchas gracias y que Dios los bendiga.